Hola, bienvenido a este espacio. Este es un espacio para ti, si eres cuidador, si eres profesional de la salud o si estás acompañándote a ti mismo. Vamos a ver ese poder que todos llevamos dentro de ser una buena compañía y entender un poco sobre la importancia de cuidar al cuidador. Entonces, para nuestra siguiente media hora, más o menos, que vamos a compartir juntos, te invito a ponerte súper cómodo, a traer un café, un té, que te quites los zapatos, que hagas lo que tengas que hacer en tu espacio para realmente sentirte en casa, pero no solamente en casa afuera, sino que puedas comenzar a sentirte en casa también en tu propio corazón, en tu propio cuerpo y en tu oficio, en este arte de cuidar. Hemos llamado a nuestra charla Autocompasión y Liderazgo en el Acompañamiento porque reconocemos que esto, a la vez que es un arte y una ciencia, implica muchísima autogestión, implica muchísima responsabilidad también de cuidarnos. Si la compasión no me incluye a mí, está incompleta. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo fortalecer este balance entre lo que cuido, lo que ofrezco afuera y mi capacidad de cuidarme y acompañarme a mí mismo adentro. Entonces, para comenzar, me gustaría empezar trayendo a nuestro espacio a mi maestro, a Chris Germer, una de las personas que ha sido más influyentes en mi vida y en mi práctica profesional y personal alrededor de la autocompasión, que nos enseña que un momento de autocompasión o amabilidad puede cambiar nuestro día, pero una serie de estos momentos puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Así que, para comenzar, me gusta siempre empezar definiendo qué es la autocompasión. Y vamos a hacer primero como una pequeña reseña, un resumen de cuáles son los puntos más importantes que debemos recordar, reconocer y entender de la autocompasión para luego entrar a unas prácticas que nos van a ayudar de manera simple, de manera cotidiana, a mantener este balance que debemos invitar siempre en nuestra vida. El balance de te cuido a ti mientras me puedo cuidar a mí. Si no te puedo cuidar a ti, me detengo, vuelvo a mí para poder volver a ti. Y vamos a estar hablando de esta danza, ¿no? Es una manera muy simple de comprenderlo. Entonces, ¿cómo entendemos el poder de la autocompasión? Realmente es el poder de o la habilidad de sostener el dolor con amor, ¿sí? Y eso es algo que todos sabemos hacer, hace parte de nuestra naturaleza, pero nadie nos enseñó cómo hacerlo con nosotros mismos. Entonces, hoy como adultos podemos reaprender, reparentalizarnos y ofrecernos esta cualidad, no importa la edad que tengamos, lo podemos aprender. Entonces, ¿cómo definimos la autocompasión? Primero, lo más simple para entender compasión es amistad o amor, ¿sí? Y la amistad y el amor es incondicional, está presente cuando las cosas van bien o cuando hay alguna dificultad o sufrimiento. Entonces, recordemos esto. ¿Qué es autocompasión? Es tratarnos a nosotros mismos en momentos de dificultad con la misma calidez, apoyo y cuidado que tratamos a un amigo que amamos, ¿sí? Involucra estar ahí emocionalmente, pero también tomar acción cuando es necesario. Es decir, es una actitud, pero también es una conducta. Esto va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, las preguntas que podemos hacernos son, primero, ¿cómo estoy para un buen amigo emocionalmente cuando la está pasando mal, cuando tiene dificultades, ¿sí? ¿Y qué acciones tomamos para ayudar y proteger este buen amigo, ¿sí? Otra definición también del trabajo de Kristen Neff, que es esta colega de Chris Germer, em, que son los fundadores del MCC, del Mindful Self-Compassion, a quienes los dos recomiendo altísimamente poder explorar su trabajo y sus libros.
nos habla de que ser compasivo, autocompasivo es ser amable y comprensivo con nosotros mismos en momentos de dolor y fracaso, en vez de ser autocríticos, ¿sí? Percibir nuestra experiencia como parte de la experiencia humana, en vez de verla como aislante, y sostener los pensamientos y sentimientos negativos con conciencia plena, en vez de sobreidentificarnos con ellos. Entonces vamos a ver un poquito cada uno de estos componentes, porque vemos que son como un continuo, ¿verdad? En un eje está la autocompasión y en el otro eje está la ausencia de la autocompasión, su contrario, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta, para que la autocompasión surja, necesitamos estos tres ingredientes. El primero, quizás ya lo conocemos, es esta práctica o esta conciencia de atención plena o de conciencia amorosa, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos? Y suena muy simple, muy intuitivo. Saber que estoy sufriendo mientras estoy sufriendo. Pero en nuestro mundo, que hoy estamos totalmente distraídos y ausentes de nuestra vida, de nuestras emociones, a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que la estamos pasando mal, que estamos sufriendo, ¿sí? Entonces, en eso consiste este primer componente, es poder ver que estoy experimentando un dolor, una dificultad, una preocupación en tiempo real para poder atenderla, ¿sí? Y el mindfulness nos libera para llevar la luz de nuestra conciencia hacia las emociones difíciles y quedarnos con ellas tal y como están. Muchas veces vamos a querer cambiarlas y modificarlas, pero no siempre es posible, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de sostener lo que está sucediendo, de tocar la verdad, de darnos cuenta, va a ser muy importante en la práctica de la autocompasión. Y es un estado de conciencia balanceado, es decir, no negamos o suprimimos o evitamos lo que está sucediendo, ¿sí? Pero tampoco nos sobreidentificamos o nos dejamos llevar por completo por la historia que estamos experimentando, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a ayudar a lograr? Y es que veo lo que estoy experimentando, ¿sí? Pero reconozco que mis pensamientos son solo pensamientos, ¿sí? En vez de fundirme con ellos, fusionarme con ellos, en realidad tomo un poquito de distancia y reconozco que yo no soy mis problemas. Yo tengo unos problemas, pero yo no soy mis problemas. O yo tengo un defecto o algo que corregir o algo que me está sucediendo, pero a la vez tengo una inmensidad de recursos, ¿verdad? Que me van a ayudar a sostenerme en ese momento difícil, ¿sí? Nuestro segundo componente es esta práctica de humanidad compartida. ¿Cómo entendemos esta humanidad compartida? La entendemos como que todos los seres humanos estamos buscando exactamente lo mismo: ser felices y estar libres de sufrimiento. ¿Qué implica esto? Que el sufrimiento hace parte de la vida, ¿sí? Entonces, cuando reconocemos que nuestras imperfecciones es lo que realmente es nuestra naturaleza humana, hace parte de la experiencia humana, empezamos a ver que esta frustración tan grande que sentimos a veces porque las cosas no salen como esperábamos, en realidad es compartida con todos los otros seres humanos. Vamos en esta balsa juntos, ¿sí? Entonces, muchas veces sentimos que cuando yo la estoy pasando mal, es solo algo que me sucede a mí, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta que en realidad todos los seres humanos compartimos esta vulnerabilidad, empezamos a ver que el arte de acompañar es el arte de acompañarnos o de acompañar a aquellos que estamos acompañando, porque es cuestión de tiempo que nosotros seamos ese que está del otro lado, ¿verdad? Solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que acompañan y los que necesitan compañía. Y vamos a jugar en ese rol todo el tiempo. Entonces, esto es muy importante porque nos da como esta sensación de humildad, ¿verdad? Y enaltece
nuestra, nuestra tarea de amar y de cuidar. Entonces, la autocompasión nos ayuda a reconocer que sentirnos inadecuados, sentir que las cosas no salen como queremos o tener dificultades, hace parte de la vida. Y no es algo que me sucede a mí únicamente, entonces me va a dar la posibilidad de activar mi red en vez de aislarme. ¿M? Y por último, este quizás es el más intuitivo, hablando de autocompasión, a mí me gusta llamarlo esta bondad radical e incondicional hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando además la estoy pasando mal y yo me ataco a mí misma, ¿verdad? Me abandono, me juzgo, me critico, me culpo, ¿sí? Vemos que no hay quien quede cuidando nuestra casa, nuestro hogar. Si el ataque es externo, pero además yo me ataco internamente, ¿quién me va a poder cuidar, proteger, ¿no? Entonces, aquí lo que nos damos cuenta que este superpoder toma la forma de ser amables, cálidos, gentiles y ofrecernos comprensión y apoyo cuando sufrimos, fracasamos o nos sentimos inadecuados. Esto incluye no solamente el deseo, sino el esfuerzo de aliviar el componente. Aquí es donde vemos que la parte de la acción, la parte de la conducta conductual, es lo que nos va a llevar a la motivación de aliviar ese sufrimiento interno y externo, así como lo hacemos con tanta claridad cuando estamos cuidando a alguien, ¿verdad? Aquí lo que estamos despertando es como ese instinto cuidador, pero internamente. Entonces necesito darme cuenta que la estoy pasando mal, necesito recordar que no hay nada malo que esté conmigo cuando la estoy pasando mal, sino que hace parte de la vida y que yo puedo ofrecerme mi propia amabilidad, amistad, cariño y calidez de manera conductual, o sea, con acción y con actitud en mi voz interna, ¿vale? Y esto lo hacemos en vez de negar, ignorar o por el contrario, maltratarnos con autocrítica, ira, em, en vez de reconocer que estas dificultades son inevitables y hacen parte de la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito, antes como de parar y hacer como una integración, la diferencia entre mindfulness y autocompasión, ¿verdad? Porque casi todos estamos más familiarizados con la práctica de mindfulness. Entonces, viene bien detenernos a ver los diferentes componentes de estas prácticas para poderlas integrar. Entonces, mindfulness, ¿en qué consiste? Recordemos que es esta capacidad de notar lo que está sucediendo momento a momento, ¿verdad? Con apertura de corazón, sin juicio, sin reactividad, ¿sí? Y invitando toda esa presencia. Y la autocompasión, recordemos que es tocar lo que duele con amor y ofrecernos nuestra propia amistad desde la actitud y la conducta, ¿verdad? Entonces, esta es una conciencia amorosa de la experiencia, el mindfulness, pero la autocompasión es una conciencia amorosa del self, del experimentador, de quien está teniendo la experiencia. Mindfulness se preguntaría, ¿qué estoy experimentando ahora? Pero la autocompasión está más interesada en saber qué necesito en este momento. Ya empezamos a ver la diferencia, ¿sí? Mindfulness nos diría, siente tu sufrimiento justo ahora, ¿sí? La autocompasión nos lleva un paso más allá, nos invita a sentirlo, pero a activar la cualidad de la amistad y la amabilidad cuando tienes esta dificultad. Finalmente, mindfulness nos diría, regula las emociones a través de la atención, de la conciencia plena. La autocompasión nos diría, regula las emociones a través de la afiliación, ¿sí? A través del amor, a través de la conexión, del vínculo amoroso contigo mismo. El mindfulness nos puede dar calma, ¿verdad? Estabilidad, presencia, centro,
espaciosidad, perspectiva, ecuanimidad, la autocompasión nos da calidez, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces nos es tan difícil activar la autocompasión? No solamente porque estamos huérfanos de modelos que no nos han enseñado en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestro sistema educativo, en nuestra tradición. Nadie nos mostró cómo ser amables con nosotros mismos. Entonces, lo primero que hay que reconocer es, no es nuestra culpa, ¿sí? Pero es mi responsabilidad. Y la manera de entender esto es comprender que hay como unos mitos alrededor de la autocompasión. Entonces, lo primero que las personas piensan, autocompasión es lástima, pero en realidad no lo es, porque la lástima lastima. Hay como una verticalidad que dice pobrecito, ¿verdad? Pero en realidad la autocompasión ve el dolor, lo dignifica, lo atiende, lo libera y busca el bien mayor para nosotros, ¿sí? Es débil, pero en realidad no tiene nada de débil. La investigación es contundente en que a veces la acción más autocompasiva es la más difícil, es la que más resiliencia implica, la que más coraje implica, ¿sí? Es egoísta. Creemos que al darnos más a nosotros mismos, más cariño, más cuidado, más amor, más atención, más presencia, le estamos quitando algo a alguien más. Pero esto es todo lo contrario. En realidad, para yo poder dar más afuera, estar más presentes para los que amo, para los que cuido, esto lo trabajamos mucho con madres, con profesionales de salud, con líderes de grandes equipos, para entender que el acto más generoso que puedes hacer por aquellos a los que tú cuidas es cuidar de ti mismo, porque esto va a hacer que siempre tengas algo para dar, ¿verdad? Es como si yo pretendo dar algo de una copa vacía. Si no tengo, me he quedado sin amor, sin presencia, sin calma, lo que voy a empezar a ofrecer es quizás todo lo contrario de lo que yo quisiera ofrecer, ¿verdad? Y por esto tampoco es autoindulgente. Creemos que ser autocompasivos va a ser quedarnos viendo Netflix todo el día y comiendo helado de chocolate, pero eso solo aumentaría nuestro sufrimiento. La autocompasión siempre considera lo que es el mayor bien o la mayor reducción de sufrimiento para la mayor cantidad de personas en el mayor largo plazo posible. Y por eso a veces hay que hacer cosas difíciles. Y justo es una fuente de motivación altísima. Por eso reduce las excusas, aumenta la motivación. Esto lo vemos en deportistas de alto rendimiento o en líderes, ¿sí? Y por último, te invito a que tú mismo empieces a indagar, a explorar cuáles son tus propias creencias alrededor de la autocompasión para que puedas identificar la creencia y casi que disolverla, ¿no? En este orden de ideas en donde em, nos damos cuenta que no es real, es un superpoder y es como algo que todos tenemos, este derecho y esta posibilidad de implementar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a tomarnos aquí un momento para parar e integrar lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que por lo general en las profesiones de cuidado hay un pequeño o un gran desbalance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo general estamos volcados hacia la necesidad externa, hacia lo que necesita mi ser querido o mi paciente, ¿sí? Y en esa ecuación, por lo general, no se incluye qué necesitas tú. Y si tú eres el paciente, ¿verdad? Porque todos, tarde que temprano, vamos a ser el paciente, ¿sí? Nos reconocemos como que nuestro cuidado a veces está en manos de otros, ¿sí? Y aquí la invitación es a recordar que no importa en la posición que estés tú, cuidador o cuidado, ¿sí? Los dos tenemos una posibilidad y una responsabilidad de ejercitar este liderazgo o esta autogestión de
monitorear mis propias necesidades, preguntarme cómo estoy en este momento, qué necesito, qué sería el acto o la acción más generosa, más amable, más dulce, más cuidadora conmigo misma, de acuerdo a notar cómo estoy en este momento, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque nos damos cuenta que el cuidador, cuando llega al estado de burnout o de fatiga, ¿sí? O de desconexión emocional con su tarea, o de agobio, o de cansancio, no es por falta de empatía o por falta de compasión, ¿no? Sino porque si no tiene este balance de venir a casa, de identificar cómo me puedo cuidar, qué necesito, qué estoy sintiendo yo mientras cuido a mi ser querido o a mis pacientes, en realidad esto va a suceder, es inevitable que suceda, ¿verdad? Es un mecanismo de protección de la vida, ¿verdad? Pero no es por falta de empatía y compasión, sino por falta de autocompasión y estrategias de cuidado. Y como el sistema no está diseñado para esto, ¿verdad? Para llevarnos a hacer pausas de conciencia, pausas de amor, pausas de conexión con el sentido más alto, pausas de monitoreo de nuestras propias necesidades en tiempo real, pues nos toca descansar en nuestra capacidad de hacer esto, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar a aquello que es significativo e importante a la hora de cómo integrar la autocompasión en nuestra vida como cuidadores, ¿sí? Y recordemos que todos estamos cuidando algo, todos somos cuidadores. Esto es súper importante porque en realidad es el arte de cuidar el que nos sostiene, el que nos permite em, que haya como un flujo de integridad en la vida, ¿sí? Entonces, antes de continuar, voy a hacer una pequeña diferenciación entre las dos energías que componen la autocompasión. Muchas veces sentimos que la autocompasión es más suave, más cálida, dice a todo que sí, quizás a veces se puede confundir como débil, pero la realidad es que la autocompasión a veces es muy fiera, ¿no? Es muy fuerte y necesita serlo, porque en estos límites es que podemos hacer que nuestro cuidado, ¿verdad?, sea sostenible. Entonces, antes de entrar a nuestras prácticas, vamos a hablar un poquito acerca de el fierce y tender self-compassion, ¿no? La autocompasión tierna y la autocompasión fiera, ¿sí? Entonces, esta es la que todos quizás tenemos en mente. La autocompasión como un aspecto de aceptación, ¿no? Nos aceptamos incondicionalmente con nuestras dificultades, con nuestros defectos, aceptamos nuestra experiencia emocional tal y como es y tiene una energía más suave, gentil, cálida, nutritiva, dulce, ¿no? Como esta de un padre que es incondicionalmente compasivo hacia su bebé. Implica consolarnos o acompañarnos, tranquilizarnos y asegurarnos que no estamos solos. Esta otra forma de autocompasión, la autocompasión más valiente, digamos, por llamarlo de alguna manera, lo que nos recuerda es el poder de la acción para aliviar nuestro sufrimiento. O sea, el tono no es suficiente si no hay una conducta. Entonces nos lleva a comportamientos y situaciones que no se deben aceptar y nos protege en esos momentos que nos están causando daño, ¿sí? Entonces, imaginemos que esta es como la mamá osa hacia sus osesnos, en donde realmente vemos que nos protege, nos provee y nos motiva al cambio en los momentos en donde es necesario. Y cuando realmente vemos la fuerza de cuidado unida, es cuando tenemos un balance entre estas dos energías, ¿sí? Pensemos en esta frase que es espalda fuerte, corazón suave. Esto es una práctica de Roshi Joan Halifax.
en donde nos invita siempre a recordar la integridad y la fortaleza de nuestra espalda y la apertura, la suavidad, la generosidad, la dulzura de nuestro corazón. Entonces, esto ya lo tenemos integrado en nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos juntas, las dos fuerzas, ahí es que realmente tenemos nuestra capacidad de cuidar, ¿sí? Nuestra fuerza es más efectiva cuando es cuidadosa, porque combina la fuerza y el amor, ¿sí? ¿Qué entendemos por yin? Nuevamente, es estar con nosotros mismos de una manera compasiva, que puede ser reconfortante, calmante, validante. ¿Y qué entendemos por yang, más fiera? ¿Sí? Que es actuar en el mundo de una manera que puede proteger, aportar y motivar. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque empezamos a ver que no es tan simple como definir algo y actuarlo, sino que realmente necesitamos una estrategia, ¿sí? Entonces pensemos que la manera de poder amar realmente es entendiendo estos límites como la distancia en la que puedo amarte a ti y a mí simultáneamente. Esta es una frase de Prentice Hemphill que realmente lo que nos ayuda es a reconocer que en la claridad, en el empoderamiento, en la valentía, en la presencia, en la conexión, en el amor, es en donde vamos a poder cuidar de manera sostenible a los que amamos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a nuestra fase de traer herramientas para nuestro proceso, realmente cosas que podamos hacer hoy mismo para empezar a activar nuestra fuerza y nuestro poder de autocompasión y autocuidado. Así que te invito a que comencemos nuestra práctica, ¿sí? Nuestra práctica va a tener algunos ingredientes en este kit de autocuidado. La grabación va a estar disponible, entonces no te preocupes por tomar notas. Puedes simplemente cerrar tus ojos y seguir la práctica a la que te voy a estar invitando mientras estamos juntos, ¿sí? Entonces, lo primero que te voy a invitar es a cerrar tus ojos, conectar con tu cuerpo, con tu respiración, con tu corazón, con tu mente. Quizás tomando algunas respiraciones profundas, limpiadoras. Y te voy a invitar a contemplar maneras en tu vida en la que hoy ya te cuidas. Cómo cuidas tu mente, cuerpo, tus emociones, tus vínculos o tu conexión con algo más grande que tú, una dimensión más espiritual, no necesariamente religiosa. Y al hacer este inventario de las maneras en las que ya sabes cuidarte, puedes definir cómo te gustaría empezar a cuidarte en este momento. ¿Hay algo que puedes ofrecerte a ti mismo en términos de conexión, autocuidado, alguna red que puedes activar?
Inclusive puedes tomar algunas notas de lo que te estás dando cuenta, un diagnóstico del inventario actual y uno aspiracional hacia dónde te gustaría moverte. Y te invito a que los pongas de forma visible en tu lugar de trabajo, en tu casa, para que se vuelvan recursos, recursos disponibles. Y ahora te invito a que dejando este autodiagnóstico, nos movamos hacia el mantra de la autocompasión. Estas son dos preguntas que te puedes ofrecer en cualquier momento del día, de manera formal, como una práctica de silencio, de meditación, o de manera informal, mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras servimos. Y la primera pregunta, cerrando tus ojos, te invito simplemente a conectar con tu corazón, con tu cuerpo, notar qué es verdad para ti en este momento y preguntarte, querido, querida, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas en este momento? Y hay algunas necesidades muy físicas, muy puntuales, como un vaso de agua, ir al baño, tomar una siesta, dar un paseo en la naturaleza, caminar un poco, respirar. Y también hay necesidades más sutiles, más existenciales. Así que les damos la bienvenida a todas las que vayan surgiendo a medida que te preguntas, querido, querida, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y aquí nuestro ejercicio es de ser vulnerables, honestos, abiertos, de darle la bienvenida a todas nuestras partes sin editar lo que surge, para luego poderte ofrecer la pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para ayudar a aliviar esta situación, este estrés, esta dificultad, esta incomodidad o cualquier palabra que surja? Y nuevamente te dejas guiar por esa sabiduría de tu cuidador sabio interno, generoso, compasivo, dulce. Y a medida que te vas dando cuenta que necesitas, puedes inclusive llevar una mano o las dos manos al pecho para activar este tacto tranquilizador, esta capacidad de autorregularnos a través del contacto piel a piel. Comenzamos ahora nuestra tercera práctica con esta misma situación que te estás dando cuenta, llamada el break autocompasivo, en donde reconocemos que esta dificultad o este estrés, esta preocupación hace parte de la vida. Es un momento de dolor y hace parte de la vida. Y lo más importante es que puedo ser amable, dulce, cálido, gentil, amoroso conmigo mismo en este momento, conmigo misma en este momento. Y puedes llevar tus manos a cualquier otro lugar del cuerpo en donde quizás sientas tensión o dolor.
para agradecerle a esa parte del cuerpo que ha cargado esta situación o que está cargando esta situación. Inclusive podemos ofrecerle suavidad, calma y permitir a esto que estás dándote cuenta en este momento. Con un pequeño masaje o con unas palmaditas. Y con amor, simplemente ir notando cómo te sientes a medida que esta práctica va llegando a su fin, eligiendo palabras amables, cálidas, con una vocalización y una entonación de calidez hacia ti mismo. Notas cómo te sientes, puedes ir soltando las manos, volviendo a tu respiración, a los puntos de apoyo y suavemente abrir tus ojos cuando te sientas preparado, preparada. Así que para cerrar, quiero detenerme un momento para honrar todo el amor, todo el cuidado que ofreces a tus pacientes, a tus seres queridos, o el coraje y la valentía que implica vivir lo que estás viviendo en este momento. Recordarte que no estás solo, que cuentas con esa conciencia amorosa siempre disponible dentro de ti mismo, de ti misma, ¿sí? Y que muy seguramente también cuentas con una red de apoyo, de amor que puedes activar y pedir acompañamiento y ayuda. Ujú. Y que este es como un ejercicio que parece que toma mucho tiempo, ¿sí? Pero en realidad está a un segundo de distancia, este superpoder de preguntarte, querida, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo acompañarte para realmente poder acompañar a otros? ¿Sí? Y para cerrar, en la guía que van a recibir o poder descargar, van a tener otras prácticas adicionales que nos van a ayudar como a proteger este arte, ¿verdad? Y a proteger al cuidador. Así que estoy segura que si hacemos como una red de cuidado, una red en donde no solamente nos cuidamos entre nosotros como cuidadores, esa es la revolución de nuestro tiempo, enseñar a otros también a cuidarse de sí mismos y a sí mismos. Entonces, estos son como unos ejercicios de cierre que te propongo que puedes integrar en tu día a día. El primero es esta idea de la danza, ¿no? Si yo danzo y danzo y danzo hacia adelante, nunca voy a tener la posibilidad de notar cómo estoy. Entonces, este es un ejercicio de regulación para que la compasión también me incluya a mí, ¿sí? El segundo ejercicio es un ejercicio de responsabilidad, ¿sí? De agencia y de liderazgo, en donde yo monitoreo mi necesidad en tiempo real para no llegar a acciones inhábiles. Esto viene de Marshall Rosenberg
el creador de comunicación no violenta, que nos habla que toda acción inhábil es una trágica expresión de una necesidad no satisfecha, no identificada, no resuelta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy perdiendo mi amabilidad, mi ternura, mi manera de estar como yo quisiera, es claramente una necesidad no satisfecha en mí que puedo reconocer, acoger y atender. Finalmente, todo el tiempo la invitación es a conectar con eso, ese valor esencial, principal, que es lo que me lleva a mí a hacer lo que hago como profesional de salud, ¿verdad? Casi que es conectar con ese yo del pasado que tenía todos esos sueños, todas esas intenciones de aliviar el sufrimiento, de servicio, de contribución. Y imprimir, revestir toda acción con el propósito más alto, ¿sí? Con nuestro valor más profundo, es nuestro mayor antídoto para el burnout, ¿sí? Lo mismo que preguntarme todo el tiempo, ¿yo por qué hago esto que hago? O sea, esto es un acto de amor, de servicio, de calidez que está basado en lo que yo creo profundamente y traer eso muy presente a nuestras acciones, a nuestras interacciones, ¿sí? Finalmente, otra estrategia maravillosa que vamos a poder implementar son cartas a nosotros mismos, ¿sí? Aquí lo que necesitamos es como resetear nuestra voz crítica por una voz más sabia y compasiva. Y eso sucede no solo a través del lenguaje, del tono con el que utilizamos el lenguaje, sino a través de la práctica, porque como es algo nuevo para nosotros, lo vamos a hacer en meditación, pero también escribiendo. Y así desarrollamos un nuevo lenguaje. Nuestra realidad está hecha del lenguaje. De manera que si yo puedo ir desarrollando este mindset, esta mirada, esta motivación, esta conducta compasiva, va a ser solo a través de la práctica. Necesitamos como hackear el sistema que está tomado principalmente por la voz autocrítica. Y por esto las entradas de nuestro diario o la carta autocompasiva es tan poderosa. Y la pregunta por excelencia, ¿verdad? Que también la vimos en nuestra práctica, que es preguntarle a nuestro corazón, ¿cómo estás, querido corazón? ¿Y qué necesitas? Entonces, muchas veces estamos tan desconectados, ¿verdad? Estamos siempre acá, pero no hemos hecho este viaje de bajar al corazón cuando ahí están todos los recursos, toda la sabiduría, todas las respuestas que estamos anhelando, ¿vale? Entonces, con esto terminamos. Honro profundamente su trabajo, su amor, su proceso, su entrega y espero que este rato que hemos compartido sea de utilidad. Un abrazo enorme y todos los más lindos deseos. Que esto sea de utilidad y de beneficio para muchos. Un abrazo.